Vamos a ir al capítulo 23 para la honra y la gloria del Señor. Porque una de las verdades es esta. Esta es una de las grandes verdades, que llevar la cruz de Cristo para muchos de nosotros nos es difícil y pesado. Muchos ya no quieren seguir llevando la cruz de Cristo en sus espaldas. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No dijo niegue a los demás o con los demás. No, dijo a sí mismo. Usted mismo. No es que los demás lo hagan a la fuerza, que usted entre. No es que los demás lo obliguen a usted. El pasaje que vamos a leer, este hombre fue obligado. Pero yo no espero, hermanos, yo espero que nadie de nosotros obligadamente lleve la cruz de Jesús, porque no le va a servir de nada. Tiene que hacerlo voluntariamente usted, llevar la cruz del Cordero. Y créanlo, hermanos, que llevar la cruz de Cristo es el privilegio más grande que hay para nosotros, sus hijos. Dicen gloria a Dios. Entonces el tema que vamos a tratar en este día se titula ¿qué implica llevar la cruz de Cristo? Y eso usted lo encuentra en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, verso 26. Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 26. ¿Cuántos están felices de llevar la cruz de Cristo? Muy poquitos. Algunos están, hermanos, ya cansados y le han cortado pedazos y pedazos y la han puesto tan liviana que ya no sienten, verdad, que pesa sobre sus espaldas. Y allí están felices. Pero yo le quiero decir que por pesada que sienta la cruz, no le corte pedazos, porque ha sido establecida a su medida y con un solo propósito. Cristo la diseñó para usted de esa medida. ¿Qué implica llevar la cruz de Cristo? Evangelio de Lucas 23, verso 26. Dice así la palabra del Señor. Estamos ahí, ¿verdad? El que no trajo Biblia, hermanos, acérquese a otro hermano y después del culto puede comprar una en la librería. Verso 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor. Gracias por concedernos el privilegio de leer tu palabra, Dios mío. En este día nos vamos a dar cuenta qué implica, Señor, para mi vida llevar la cruz de Cristo. Qué mérito tiene, qué promesa, qué bendición tiene para mí, Señor. Te doy gracias, Señor, por haber pensado en mi vida, por haber, Dios del cielo, fabricado una cruz a mi medida, por haberla diseñado para mí, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, edifícanos, Señor. Que cada uno de nosotros, al terminar este servicio, este culto, podamos retomar, Señor, y podamos analizar a dónde, Señor, dejamos nuestra cruz y retornar, Señor, y tomarla de nuevo, Señor, y seguir en pos de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Muchas gracias. Amén. Tome su asiento. Tenemos una hora muy adecuada. Quiero decirle que no le vamos a hacer esperar mucho tiempo, ¿verdad? Esperamos no pasarnos de las 3 de la tarde. No se ponga triste, hermano. Ya pensaron, ¿y la comida? Pero diga conmigo, ¿y mi cruz? Quisiera ir un poco, hermanos, a la historia en este tiempo, en el tiempo de Jesús, perdón. En la nación de Israel, en los tiempos de Cristo, era una nación que estaba subyugada por el imperio de Roma.
Y los romanos, hermanos, tenían una costumbre que todo reo, todo preso que había sido culpable, hermanos, ante el juicio, era obligado a llevar su propia cruz. Se cree, hermanos, que uno de los castigos más terribles que habían en estos tiempos era la muerte de cruz, o sea, morir crucificado. Yo no sé si a usted le parece eso duro, pero uno de los castigos que Roma había, hermanos, descubierto era que darle pena de muerte a alguien y colgarlo de una cruz, ellos consideraban que era uno de los castigos máximos. No obstante, hermanos, al Rey Jesús, el castigo no solamente fue la cruz, no solamente fue llevar la cruz, sino, hermanos, los azotes, el martirio, hermanos, todos aquellos sufrimientos que el Rey de Reyes tuvo que pasar por nosotros, no se puede comparar muchas veces a los sufrimientos que nosotros estamos soportando en este tiempo por llevar la cruz de Cristo. Pregúntale al hermano cuáles son los sufrimientos que están llevando por la cruz de Jesús, o los que están dispuestos a padecer. Si Cristo, hermanos, sabe que Él lo hizo porque nos amó, dile al hermano: Cristo sufrió porque nos amó. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros? Cristo Jesús no buscaba ningún mérito, Cristo Jesús no buscaba gloria, pues Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda alabanza. Él no buscaba mérito alguno con llevar la cruz, Él buscaba nuestra propia gloria, Él buscaba, hermano, nuestro propio bien. Eso es lo que buscaba Jesús al llevar la cruz. Tenemos la historia, hermanos, muy dolorosa de lo que fue la muerte del Señor Jesús en esta ocasión. Cuando esto sucede, hermanos, hace algunos días un hermano nos enseñaba cuáles fueron los flagelos más terribles que Cristo Jesús vivió, hermanos, por salvarnos a nosotros. Yo no sé, hermanos, si esto a nosotros nos lleva y nos conmueve y nos hace tomar las cosas más en serio y decir: Señor Jesús, vale la pena que yo me porte bien, vale la pena que yo te sea fiel, vale la pena caminar en pos de ti. No importa el sufrimiento de la cruz, no importa el menosprecio, no importa la burla que alguien te pueda hacer, pero eso no se puede comparar con el sufrimiento que nuestro gran Rey Jesucristo, el Hijo de Dios, padeció por cada uno de nosotros. Todos somos conocedores, hermanos, del sufrimiento de Jesús. La Escritura nos habla, hermanos, que antes de la crucifixión ya Él había sido azotado 40 veces menos uno. La cultura romana, hermanos, tenía una costumbre que cuando un ciudadano romano, hermanos, era azotado, no podía. La ley decía que era ante la ley, era en contra de la ley pasarse de los 40 azotes. Por eso que la costumbre de ellos era mejor uno menos y no uno más. Jesús soportó, hermanos, 39 azotes con un látigo que el otro día lo mencionamos. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién me lo recuerda? Se llamaba el flagelo. Un látigo, hermanos, compuesto de pedazos de hierro, pedazos de garfios, de huesos. Y todo eso, hermanos, usted sabe que cuando a Jesús le daban con el azote y jalaban parte de piel, pedazos de piel se venían, pero Cristo Jesús dijo: ¿sabes qué? Si yo resisto esto es porque te amo, Mauricio Alvarado. No me importa cuánto me duele, pero yo te amo. Yo no sé si usted está dispuesto ahora en día a decir: no importa el sufrimiento, no me importa el menosprecio, no me importa los injurios que me puedan hacer, pero yo seguiré en pos del Maestro hasta su venida, hasta que la muerte llegue. Yo seguiré en pos de Cristo. Y usted, de aquella gente que está convencido que para atrás ni para tomar impulso. Pero lamentablemente muchos de nosotros hemos menospreciado el sacrificio de Jesús y hemos dicho: ¿qué me importa a mí el sufrimiento de Cristo
si naciera otra vez lo vuelvo a crucificar con nuestras acciones. ¿Cuántos adoran al Señor? No hemos sabido apreciar la riqueza y gloria que Cristo derramó a través del sufrimiento. Dice la palabra del Señor que Él vino y se humilló. Él vino, hermanos, y mire, se hizo pecador, aunque no conoció pecado, pero lo hizo por nosotros. Murió como uno de los malhechores nunca antes vistos en la ciudad de Israel, pero lo hizo por la maldad de la humanidad, y a su nombre. Quisiera hablar un poco acerca de un hombre llamado Simón. Recuérdense, hermanos, que en Israel en este momento, cuando se estaba dando este episodio, o sea, hermanos, cuando se estaba dando este cuadro en la nación de Israel, estaba a punto de celebrarse una de las fiestas más conmovedoras, una de las fiestas más que tanto amaba el pueblo judío, y esa fiesta era la Pascua, donde todo judío se encontraba en cualquier región, en cualquier nación o ciudad, de cualquier rincón del mundo. Su más grande anhelo es estar en la ciudad santa en el día de la Pascua. Y en esta ocasión, hermanos, tenemos a un hombre llamado Simón. Pero quiero decirle que el apellido no era de Cirene, era de la región de Cirene, pero su nombre era Simón. No nos dice la Biblia qué apellido era él, solo nos dice la Escritura que su nombre era Simón y que él era, hermanos, ciudadano de una región llamada Cirene. Yo quiero contarle un poco la historia de este lugar. Dice que era una colonia, hermanos, aproximadamente a unos 1500 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, situada al norte de la ciudad de Jerusalén, poblada de judíos. O sea que Simón era un judío, y que como todos los judíos anhelaban estar en Jerusalén, él había viajado, no en avión, no en barco, sino por tierra, para estar en la Pascua en la ciudad santa llamada Jerusalén. Simón era un hombre, hermanos, muy conocedor de la ley de Dios, igual que nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos la ley de Dios? Muy poquitos. El otro tiene la Biblia de adorno, nada más. De pena compraron una Biblia solo para que vean que tengo una Biblia, pero no saben ni siquiera, ¿verdad?, qué la Biblia nos aconseja o le aconseja. ¿Dice gloria a Dios ustedes eso? Entonces, hermanos, cuando Simón en esta ocasión, él empezó a ver que en la ciudad de Jerusalén había, hermanos, una barbaridad, una flota de gente que caminaba, y él decía, ¿qué es lo que está pasando en esta ocasión? Ya era de costumbre en la ciudad judía, hermanos, de que en cada tiempo de la Pascua siempre se soltaba o se le perdonaba la vida, así como el día del pavo el presidente le perdona la vida a un pavo. ¿Usted ha visto esto? Ya es una costumbre de la nación. Entonces, en esta ocasión, hermanos, ya era una costumbre de la cultura judía que en cada vez que se celebraba una Pascua liberaban a un preso. Amén. Por eso que usted ha leído, hermanos, que dice la Escritura que salió Pilato por los atrios del palacio y dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A quién usted hubiera dicho? Pregúntale, hermano, ¿a quién usted hubiera dicho que quiere que le suelte? ¿Ah? ¿A quién usted hubiera dicho, hermana Adela? Si yo hubiese estado ahí, hubiera dicho, suéltanos a Barrabás. Yo hubiera gritado igual que el pueblo, a una sola voz, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Si usted hubiera estado allí, hubiera gritado y se le hubieran rompido las cuerdas bucales diciendo, suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Ahora que tenemos el conocimiento, pensamos mejor a Jesús, ¿verdad? Pero si hubiésemos estado allí, aunque ahora en día seguimos crucificándolo con nuestro comportamiento, hermanos, alejados de la gracia de Dios, ya no se diga si hubiésemos estado en ese lugar. Entonces, hermanos,
Venía del campo, dice la Escritura, este hombre llamado Simón. Ya Jesús había sido azotado 40 veces menos uno. Había sido, hermanos, le habían puesto su corona de espinas, hermanos, que usted ya sabe la historia de qué manera habían, hermanos, elaborado esa corona. Habían puesto espinas que habían entorpecido la mente del maestro, lo habían hecho perder la cordura, más que todo la pérdida de sangre, hermanos, el cortarle, el sacarle su barba y quebrarle todas sus partes, hermanos, de su cara, hermanos. Ya Jesús estaba a punto de morir y los judíos dijeron esto: qué lamentable sería para nosotros llegar al lugar de la calavera y que este hombre se nos muera en el camino, porque el deseo más grande que ellos tenían era ver a morir a aquel hombre que decía que era el rey de los judíos, aquel hombre que decía que era el Hijo de Dios. El deseo más grande que tenían era verlo morir en una cruz. Y ellos decían: sería lamentable para nosotros que este hombre se nos muera. Mejor vamos a buscar a alguien que le ayude a que lleve esa cruz para que pueda llegar con vida hasta el lugar llamado de la calavera. Ya usted lo sabe, se llamaba así el lugar de la crucifixión. Y entonces dice que venía Simón. Dice que Simón se quedó viendo. Él lo que estaba haciendo es viendo qué injustos eran con aquel hombre, que ya no podía con aquella cruz, y en vez de ayudarle, lo azotaban y lo levantaban, lo empujaban, y él estaba observando aquel cuadro de injusticia. Cuando un soldado le dijeron: hey Simón, ayúdale a llevar la cruz. Pero yo, ¿por qué? Porque yo, ayúdale, que le ayudes, te digo. Dice que lo obligaron a llevar la cruz. Y dice que pusieron la cruz sobre las espaldas de Simón y Jesús iba al lado de él. Jesús iba al lado de él. Simón era un hombre conocedor de la ley. Él había leído el Antiguo Testamento en el libro de Isaías, capítulo 53, que el Hijo del Hombre iba a padecer de los principales. Y él se le venía a la mente, pero no podía entender lo que estaba pasando, porque para todo judío todavía estaba con el pelo sobre sus ojos para no reconocer al Mesías. Él iba caminando y él decía: este cuadro me parece al mismo que decía el profeta Isaías, que como cordero mudo lo llevaban al matadero y que él no abría su boca. Yo veo que a este hombre, por más que le flagelan, por más que le hacen daño y le azotan, le golpean, él no se defiende, él no abre su boca en contra de nadie. ¿Será este del que habla el profeta Isaías?, decía Simón. Y su cuerpo, hermano, se derretía, su cuerpo temblaba, y él ayudaba, llevaba la cruz y ayudaba a Jesús a llevarlo con su mano. E iba caminando, se iban aproximando al lugar de la crucifixión. Jesús, con todo y ello, él no dijo: ya no llevo. Antes de que le pusiesen la cruz a Simón, él dijo: ya no llevo. Nunca dijo: ya no llevo la cruz. Aunque él caía a tierra, él se volvía a levantar y cogía en pos de la cruz. ¿Cuántos de nosotros un día ya sucumbimos y dijimos: ya no llevo esta cruz más? Yo quiero decir, hermanos, que el significado de llevar la cruz ha sido muy mal interpretado aún dentro de la iglesia. ¿Quiere que haga la prueba? Si yo ahora pregunto qué significa llevar la cruz, usted me contestaría cosas quizás que no es el significado de llevar la cruz. Hay gente que dice: oh, es que tu esposa te salió mala esposa. Esa es la cruz que tiene que llevar. Esa no es la cruz de Cristo. Ese es producto de sus malas decisiones. He escuchado gente decir: mi esposo me salió mal esposo. Pues esa es la cruz que Dios te puso. Esa no es la cruz que Dios le puso. Esa es la decisión, lo que usted eligió. ¿Adora al Señor usted? El significado de la cruz es muerte. Eso es lo que significa la cruz.
O sea, hasta el día de la muerte. De manera que nosotros somos llamados a llevar la cruz de Cristo hasta el día de la muerte. Alguien dice gloria a Dios. Alguien le puede dar un aplauso al Rey y le dice: Señor, yo voy a llevar la cruz hasta el día de la muerte. Yo no la voy a botar hasta el día de la muerte. Pero lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar precios por nada de llevar la cruz de Cristo. En nuestros tiempos, hermanos, tan fácil llevar la cruz de Cristo porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos fortalece, que nos ayuda, que nos guía y nos anima a cada momento. Pero con todo y ello, muchos ya hemos botado la cruz. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos glorifican a Dios? Aquí hay gente, hermanos, que entre menos la cruz pesa, mucho mejor, dice. Leí en una ocasión de un hombre que le dijo: Señor, vino donde Jesús y le dijo: ya no quiero esa cruz. Dice que en ese lugar había un montón de cruces allí. El hombre llegó y en medio del espacio que había tiró la cruz y dijo: ya no quiero seguir llevando esa cruz. Y Jesús le pregunta: ¿pero por qué? Porque es muy grande y muy pesada. ¿Y cómo quieres tú la cruz? Yo quiero que mi cruz pese. Entonces le dijo: escoge de todas estas que están aquí, ¿cuál es la que quieres llevar entonces? Y empezó el hombre y agarraba una y se la ponía en las espaldas. No, esta pesa mucho. La ponía y agarraba otra y así. También es pesada y agarraba. Y así fue probándose todas las cruces que había. Y ninguna podía llevar porque eran muy pesadas. Cuando de repente le dijo: encontré la cruz que sí quiero llevar, le dijo, que puedo, la que pesa menos, le dijo. ¿Cuál es? Le dijo Jesús. Es esta. Y Jesús le dice: pero esa cruz que dice que puedes es la misma que tú traías y botaste acá. Es que usted no puede llevar otra cruz que no es la que Cristo diseñó para usted. Le ponía tanta, no le daba nada de interés a la cruz de Cristo que ni sabía cuál era la que llevaba. Así hay muchos que si, ¿verdad?, dejan la cruz allí en la puerta cuando se van para la casa y cuando vienen ni la toman ni saben cuál es la suya. Adoramos a Jesús. Pero por eso nos lleva a vivir una vida, hermanos, tan desagradable de Dios que le llamamos negro a lo blanco y blanco a lo negro. Adoramos a Jesús, no sabemos discernir la voluntad de Dios sobre nosotros. Nos lleva a vivir una vida, hermanos, mire, que no agrada al Señor. Simón iba llevando la cruz con Cristo Jesús. Aleluya. Llevar la cruz de Cristo formaba parte del sufrimiento, de la venganza más grande en contra de Jesús. Dice que la Escritura que ya en estos momentos Jesús cayó bajo el peso de la cruz. Él se desplomó. Dice que todas las maldiciones y el pecado del mundo hacían más pesada la cruz, de manera que ya no podía más con ella. Quiero decirle, amado hermano, que nuestras culpas, nuestras transgresiones cayeron sobre el peso de la cruz de Cristo, por lo cual Él ya no podía con ellas. Pero ¿cuál es lo pesado que está tu cruz? Si yo le dijera a alguno de ustedes, menciónenme 3 puntos por los cuales la cruz le pesa mucho a usted, ¿me los contestaría alguien? Pregunto. Dice el hermano René uno. Yo creo que si uno muchas veces le pesa la cruz, es porque no quiere dejar que el mundo preste. Número 2, hermano. Que si uno se quiere meter con Dios, tiene que dejar todo lo que a Dios le desagrada y vivir en santidad con Dios. Número 3, dice el hermano, vivir en santidad con Dios. A eso Dios nos ha llamado. Y ese es el precio que no queremos pagar la iglesia de Jesús. Adoramos al Señor, hermano. La santidad que agrada a Dios, pero hay otra santidad camuflajeada por ahí, que es la que nosotros le llamamos santidad, que no es santidad. Hay una sola santidad que Dios está pidiendo de nosotros, la iglesia.
¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Y cuántos estamos dispuestos a caminar en pos de Él? Decíamos que ellos obligaron a Simón a que llevara la cruz porque para ellos hubiera sido una lástima que se muriera en el camino. Ellos querían verle morir en la cruz. Lamentablemente, la iglesia, el grupo de la iglesia que decimos ser seguidores de Cristo, no estamos dispuestos a sufrir por llevar la cruz de Cristo. No estamos dispuestos a sufrir ni siquiera un desaliento de un hermano de la iglesia. Ni siquiera hay muchos que botan la cruz porque el pastor no les llama por teléfono. ¿Qué cruz está llevando? ¿De bambú tal vez? No, eso es la cruz de Cristo, hermano. Esa es tu cruz. Qué pena da, hermano. Yo cuando leía esto decía, ¿cómo estamos nosotros la iglesia? Que porque un hermano habló mal de él, ya no le hablo y no lo puedo perdonar. ¿Qué cruz? Dice el hermano, le quitó un pedazo, al otro ya le cortaron todo, ya. Nada más es un pedazo de maderita que van de bambú llevando. O de giote, dijo alguien por ahí en El Salvador, porque son las cruces que ponían allá. Oiga, hermano, ¿qué estamos dispuestos nosotros a sufrir por llevar la cruz de Cristo? Dice gloria a Dios. Si a veces con que el pastor, hermano, te lleva a la oficina, sale hasta pálido y ya no quiere venir al culto. Cuando es lo que te prefieres, hermano, el bien, así corregirte algo que no está caminando bien para nuestro propio bien. Una vez una persona dijo, ya no voy porque el pastor dice que Dios no quiere que estemos sentados en la iglesia. Por eso no vino al culto. No sé si tú estás convencido que para que vengas a estar sentadito siempre te ha llamado el Señor. Te llamó para que seas fructífero. Y hay cosas tan sencillas que nos hacen cortarle y cortarle y cortarle. Por eso nos llevan a vivir una vida tan, pero tan descuidada, ¿verdad? Mostrando una santidad y apariencia nada más. Leí en otra ocasión, hermanos, de uno de los hombres más santos de la iglesia, como que leí de un hombre de los más santos, de esos diáconos firmes, de esos líderes, ¿verdad? Seguidos que en la iglesia, Dios mío. Iba sentado en el autobús. Ay, como los buses son de 2 asientos. Y de repente, hermanos, él va sentado en el autobús y se le sentó una ancianita al lado de él. Ancianita como de 70 años. Y la ancianita iba cansada y se iba durmiendo. Y le iba, ¿verdad?, echándole el hombro de él. El Señor decía, el Señor te reprenda, Satanás. Reprendo toda tentación del enemigo. La ancianita ni cuenta se daba, el Señor te reprenda, pero el hombre era bien santo. Bien santo. Eso sentía que toda tentación se va en el nombre de Jesús. Más adelante se bajó la ancianita, ¿verdad? Se bajó la ancianita. Ni se dio cuenta que la habían reprendido.